El ideario político de Luis Donaldo Colosio no es patrimonio exclusivo del PRI. Su planteamiento democrático fue universal, expresó Carlos Barbosa Castillo. El consejero nacional del Tricolor por Baja California subrayó que a pesar de ser un personaje cuyas acciones y visión política marcaron un parteaguas al interior del partido, actualmente no hay una corriente colosista. Bueno, en aquel entonces, 1989, siendo muy joven, no estaba propiamente vinculado a las esferas de poder, pero había un joven dirigente del Partido Revolucionario Institucional que convocaba a una nueva generación de priistas en aquel entonces, y yo siendo muy joven, pues me cautivó la imagen, era una imagen fresca, rompía con los protocolos tradicionales del PRI de aquel entonces. También el ideario, es de los pocos presidentes de partido que yo he conocido con un ideario político muy definido. Recuerdo frases tan contundentes como hay que acabar con la soberbia del poder, ¿no? 24 años después, la soberbia del poder sigue y subsiste en todas las esferas gubernamentales, ¿no? Tenía una visión de que lo más importante era el contacto con la gente, ¿no? Él tenía una idea de un PRI territorial, lo que yo hoy le llamo un PRI de calle, ¿no? Pero en aquel entonces era un PRI territorial, un PRI que saliera más allá de los sectores y las organizaciones y se encontrara con un PRI que existía en las comunidades, y de ahí es que tuvo una gran fortaleza, por ejemplo, después cuando crea y participa en lo que tiene que ver con la organización de Solidaridad, ¿no? Pero pues era un priista que tenía una visión distinta del PRI y que lo hizo valer en su periodo y que convocó a muchos, fundamentalmente jóvenes de aquella época, ¿no? ¿Dónde le tomó la noticia de lo de... Yo era director del Instituto Mexicano de la Radio en aquel entonces, aquí en Tijuana, en Estéreo Frontera, y recuerdo muy bien que en aquel entonces, pues, había un noticiero en Imer que era Antena Radio y que tenía una cobertura que curiosamente después la Secretaría de Gobernación me entrega un reconocimiento por cobertura, desgraciada y afortunadamente las cosas paradójicas de la vida, ¿no? Me entrega un reconocimiento por cobertura informativa de una estación del Estado mexicano en un hecho como lo fue el suceso de la muerte. Ahí estaba yo. Fueron días muy difíciles porque pues la Secretaría de Gobernación estaba muy interesada en todos los canales de comunicación que se pudieran tener para la información de aquel entonces, ¿no? Y en ese entonces, pues el IMER era una fuente de información para la Secretaría de Gobernación. Los tijuanenses, Laura, no podíamos entender que hubiese sucedido esto en nuestra región, porque nuestra región no era una región violenta. En aquel entonces no existía, ni siquiera grupos como pudieran existir hoy tan organizados que enfrentan al Estado mexicano o a instituciones tan sólidas como el PRI. No, era impensable, ¿no? Y sin embargo sucedió. No, primero la duda si era, si era real. Segundo, la incertidumbre, el qué va a suceder, qué sigue para el país. Ya había varios sucesos que teníamos que definir con claridad, el levantamiento en Chiapas, ¿no? La propia efervescencia interna en el PRI que se daba entre Camacho Solís y el propio Luis Donaldo, esa discusión tan fuerte en México respecto a estos dos personajes que ya acaparaban la atención nacional. Y luego finalmente el discurso de Luis Donaldo Colosio el 6 de marzo, que es un discurso que es un parteaguas en la historia política de México. Hay quienes lo definen como el discurso de la ruptura, hay quienes lo definen como el discurso de la transformación. Finalmente es un discurso que rompe con varios mitos, ¿no? Uno de ellos desde el primer momento, en cuanto tú ves a Luis Donaldo Colosio parado en un podio en el Monumento a la Revolución ante miles y miles y miles de priistas, y en donde les dice lo que él ha visto, ¿no? Y cuando es una de las frases más conocidas, ¿no? Cuando les pronuncia el veo a un México con hambre y con sed de justicia, ¿no? Pero también hablaba de las
el agravio que tenían los ciudadanos por quienes, debiendo aplicar la ley, la corrompían. Entonces, marca cosas muy interesantes en la vida de México. Y bueno, ese es otro contexto que se da. Levantamiento en Chiapas, dos figuras políticas que estaban en el escenario nacional con mucho protagonismo. Y tercero, un discurso que puede ser considerado de ruptura o de transformación. Y cuarto, ¿no? Finalmente, el deceso en Tijuana, aquel 23 de marzo. Entonces, no era un hecho aislado, no podías analizarlo desde el punto de vista de un México aislado, lo tenías que contextualizar y en ese sentido, bueno, todo el mundo decíamos, ¿y ahora qué va a suceder, no? Y finalmente lo que sucede es que a partir de ahí hay una generación de políticos, politólogos, que ya el pensamiento de Luis Donaldo Colosio es un referente. En aquel entonces alguien lo pudiera ubicar como meros discursos. Hoy en día yo ubico los discursos de aquel entonces, hoy y diario de Luis Donaldo Colosio, a la altura de los grandes pensadores mexicanos como el propio Jesús Reyes Heroles, ¿no? Entonces ya tenían una visión más concreta. ¿Hay un seguimiento entonces del colosismo? ¿Hay un colosismo? Híjole, es una buena... Yo creo que el ideario de Colosio es vigente. Cargar con el mote colosista o no, o sea, es una carga histórica muy fuerte. Yo creo que el ideario de Colosio es algo de lo que debemos de trabajar todos los que hacemos política, indistintamente del partido, ¿eh? Esta parte es muy seria, o sea, Colosio no le pertenece al PRI nada más. Colosio es un pensamiento universal ya, es un ideal de la acción política, ¿no? O sea, no tiene que estar el PRI en el gobierno para pensar que el poder es soberbio. O sea, quien esté en el gobierno tiende a ser soberbio, en ese sentido tienes que combatir la soberbia del poder. Entonces, en ese sentido creo que hay una condición distinta, ¿no? Una frase que en aquel entonces también le esgrimía y que me pareció extraordinaria cuando se refería a los votos, ¿no? Y él decía que él ni quería ni necesitaba votos fuera del margen de la ley. Pero estamos hablando de hace más de 24 años, o sea, contextualizar en aquel entonces la gente opinaba que el PRI se robaba elecciones, ¿verdad? La gente opinaba que el PRI no era muy legal a la hora de la obtención de los votos. Entonces, hoy, si tú te fijas, esa etapa creo que ha avanzado. Hoy la discusión entre los partidos ya no es quién se roba una elección, sino condiciones de igualdad, transparencia, ¿no? Hay otros elementos, pero creo que sigue vigente el principio que él estableció de ni se requiere, o sea, ni los necesito, ni quiero votos lejos al margen de la ley, ¿no? Y son aplicables a cualquier partido político que se sienta demócrata. Entonces, por eso digo, yo Colosio ya no lo ubico como un pensamiento único del PRI, es un pensamiento universal. Y en esa lógica sirve de referente, pues, para muchos jóvenes que no tiene que ver con edades, sino con actitudes de transformación.